Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy con un problema de la ley de Ohm. Nos dicen que, nos preguntan, ¿un tostador eléctrico tiene una resistencia de 30 ohms cuando está caliente? Punto y seguido, interrogación, ¿cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 volts? Estos son los datos. De hecho, escogí la forma de la fórmula. Les decía que podemos guiarnos para las fórmulas con esta pequeña ayudita de cómo se hacen, cómo salen las fórmulas. Entonces, en este caso, yo tomé la de intensidad, que está acá en el extremo inferior derecho. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia, porque es lo que me va a ayudar a contestar lo que me preguntan. ¿Qué voltaje? 120 volts. ¿Qué resistencia? 30 ohms. Entonces, la intensidad es 120 entre 30, nos da 4. ¿4 qué? 4 amperes. Entonces tiene una intensidad de corriente de 4 amperes. Otro problema. Déjenme copio para que ya quede ahí la formulita. Vamos a duplicar la página. Ahí está. Otro problema sería determinar la intensidad de corriente a través de una resistencia de 50 ohms. O sea, nos preguntan. Vamos a anotar nuestros datos. Determinar la intensidad de corriente. De nuevo, esa es la pregunta, intensidad de corriente. A través de una resistencia de 50 ohms. Al aplicarle una diferencia de potencial de 120 volts. Ojo, fíjense. En el problema pasado me dijeron, al conectarlo a una línea de 120 volts de corriente, acá me están diciendo diferencia de potencial. Hay otra palabra que también se refiere al voltaje, a la corriente normal, que es la tensión. Entonces, hago esta pausa porque eso es importante. Tensión, corriente, no intensidad, nomás lo que es corriente. Y diferencia de potencial y también potencial eléctrico, como lo veíamos la semana pasada. Todas estas se refieren al voltaje. Lo tenemos que tener presente para no confundirnos. La que más les puede generar problema debe de ser esta de corriente, por lo de intensidad de corriente que se refiere al amperaje. Pero hay que estar con cuidado en esa parte. ¿Sale? Bueno, aclarado el punto, borramos todo esto. Y resolvemos nuestro problema. ¿Qué nos están preguntando? Intensidad. ¿Qué voy a usar? Pues esta parte de la fórmula. Intensidad es igual a voltaje por resistencia, sobre resistencia. Voltaje son 120 volts entre 50 ohms. Entonces la intensidad va a ser igual. 120 entre 50, agarramos calculadora. 120 entre 50, me dice que es 12 quinceavos, lo que es igual a 2.4 amperes. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo va bien? A ver, déjenme dejar entrar a Gael. No lleguen tarde. Y no se pierden parte de la clase. Esta ya lleva 20 minutos. Después de Cano y de los Cano, Gael, tú acabas de llegar. Y si alguien más, anótense en el chat para que sea su asistencia. A ver, Jenny, síguenos informando del clima. ¿Sigue lloviendo muy fuerte allá por el rumbo de Manzanales? No, profe, ya se quitó. Qué bueno. A ver, ¿de qué rumbos más están? Entre San Juan de Llanos. No, sí, bueno. Sí, yo sé que
Manzanales está por el lado de rumbo a los Martínez. Ajá. Pero de los demás, ¿de dónde son? Los Cano, ¿de Oh, dónde son? Del Carrizo. El Carrizo. Se baja uno ahí por donde está la hacienda de Payán, ¿verdad? El camino amplio. Antes. Sí, antes de la hacienda. La Sí, hacienda. pero antes. Sí. Ahí empieza. De hecho, divide el camino ese. Hay una tienda allá en la bajada. ¿De dónde más? Allí mero es la entrada. ¿De dónde más nos visitan? Claudia, ¿de dónde nos visitas tú? Bueno, Manuel es de aquí de la Madero. Yo soy de San Felipe. Por eso, de la Madero, ¿no? Ahí vive mi abuela, yo vivo en La Conchita. Ah, órale. Fíjate que apenas acabo de enterarme quiénes son tus papás. Sí, ya me dijo mi mamá. No te relacionaba. De haber sabido, no, y bueno, no tenías problema conmigo hasta ahora. No, ni eso. No, ya me pusiste puso al corriente, ¿no? Ya. Ok. Sí, ya, profe, ya. Eso. Ángel, ¿de dónde eres tú, Ángel? Rodríguez Aguilar. Yo soy del Rancho La Ciénega. La Ciénega. Ah, sí. Yo me encantaba pasar por ahí en bici y corriendo. ¿No? Sí. Ya hacía Pero algunos 10 años como viste unos un mes 15 kilómetros lejos. Tú fuiste uno de los que me apedreó una vez, ¿no? Me acuerdo que era un güerillo bien latoso. Que cuando No es cierto, pasaba corriendo profe. me apedreaba. Me echaban a Yo los soy un carros encima. pacifista. Francisco Rodríguez Rojas, ¿de dónde vienes tú? Acá del Zapote. Zapote de la Para Ventilla. darle ver. Es Zapote de la Ventilla. Exacto. Carlos Alberto Abed, eres de aquí Pero del queda acá pueblo, para el ¿verdad? rumbo de Jaras de Berries. ¿Sí, Carlos? ¿Qué pasó, profe? ¿Eres de aquí del pueblo? Sí, de aquí. Muy bien. ¿Quién sigue, Manuel? Ya vimos Esmeralda Ontiveros. ¿De dónde eres, Esmeralda? De San Bartolo, profe. Hombre, el pueblo, la comunidad más tranquila del municipio. Sí, esa mera. Es pura paz, pura paz. ¿Sabes por qué es pura paz? Puro paz, 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 paz. Fabiola nos acompaña de la hermana República de Aguascalientes, digo, de Ocampo. sí, ¿Verdad? profe. Ocampo, sí. ¿Del mero Campo? ¿De Ocampulco? Sí, Ocampulco, profe. Yo tengo mucha familia por allá. Ah, sí. Sí, por el lado de mi mamá. Casi todos los Herrera de la Haciendita son mis parientes. Ah, sí, de la haciendita, profe. Y los Herrera, de ahí del pueblo, mi tío Miguel, que en paz descanse. ¿Quién más? ¿Gael? ¿De dónde eres, Gael? Ay, me brinqué a Francis. ¿De dónde eres, Gael? Y ya lo seguimos con Francis. Yo soy de aquí del pueblo. Muy bien. O el pueblo es tuyo. ¡El pueblo es mío! ¡Guau! Francis, Yo soy originaria de Manzanillas, pero ahorita ya estoy aquí en San Felipe. pues Manzanillas es suburbio de San Felipe. Pues sí, pero ya no vivo en el rancho de Manzanillas, vivo aquí en San No es Felipe. rancho, ciudad, ya casi. Está bien grandote. Profe, no me haga burlar, casi, ¿qué? Nomás por 2 calles y usted quiere hacerlo. Pues sí, pero son calles kilométricas. Bueno, pues sí, profe. Y luego sigue Itzel. ¿De dónde nos acompañas, Itzel? Itzel se durmió. Como no quiere contestar, le vamos a poner falta. Ah, no, ya está. No, aquí estoy, profe. ¿De dónde eres tú, Itzel? Soy de San Juan de Llanos. De San Juan, bonito, San Juan de Llanos. Me gusta mucho su jardincito. Hace años que no voy, pero pasábamos también por ahí en las bicis. Y Yebra Escalera es de... ¿Cómo se llama? También es una calle... Santiaguillo. También es una calle kilométrica, ¿verdad? Sí, Sí. pasa mucho ahí. Bueno, ¿no olvidé a nadie? No. Ok. Entonces vamos a hacer otro problema más de esto antes de pasar a resistencia. Porque digo, estos están así de simples. Dice, calcular el diferencial de potencial. ¿Qué quedamos que era el diferencial de potencial?
El voltaje. Es lo que nos preguntan. Calcular el diferencial de potencial aplicado a una resistencia de 15 ohms si por ella fluyen 6 amperes. Intensidad de corriente 6 amperes. Ok. Entonces aquí nos preguntan el voltaje. Tengo que traer de nuevo la imagen. Se me olvidó duplicar la página. Ahí está. Entonces, si ahora me están preguntando voltaje, es la parte superior de la fórmula. Voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Voltaje es igual a intensidad, que es 6 amperes, por resistencia, que son 15 ohms. 6 por 15, 90, ¿verdad? 90 voltios. Así de simple. Así de simplecitos. Miren, estos después nos vamos a cansar y cansar de hacer operaciones con ellos cuando veamos, en 2 semanas empecemos a ver los circuitos, las leyes de Kirchhoff. Pero, no, ¿cuáles 2 semanas? La próxima semana ya. El otro tema que tenemos que ver ahorita es el de resistencia equivalente. Ahorita en el tiempo que nos queda en esta primera sesión, vemos al menos la parte teórica. Para hacer el cálculo de la resistencia equivalente de un circuito, ¿recuerdan? Yo creo que la semana pasada les mostraba cómo se conectan unas pilas en serie y en paralelo, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Bueno, es el mismo principio del serie y paralelo para los circuitos. Y lo que va a estar en serie o en paralelo van a ser las resistencias. Por ejemplo, este circuito, ahí está su FEM, una resistencia, otra resistencia y nada más esas 2 resistencias. R1, R2, tiene su voltaje y aquí corre su intensidad de corriente. Por tanto, este sería positivo y este sería negativo. Y el voltaje va en el sentido contrario. Estas resistencias están conectadas en una línea, una tras otra. Por eso, esta es una conexión en serie. Para que exista una conexión en paralelo, tiene que suceder lo siguiente. Tiene que haber nodos, tiene que estar una encontrada a otra. Aquí resistencia 1, resistencia 2, este es negativo, este es positivo, voltaje para acá e intensidad de corriente en este sentido. Esta es una conexión en paralelo. Y puede haber conexiones mixtas. Una parte del circuito está en serie y otra parte del circuito está en paralelo. De hecho, puede haber que una sección que parece que es toda en paralelo, una parte es en serie y luego en paralelo. Ahorita los vamos a ir viendo conforme salgan los casos. Para esto hay 2 formulitas muy simples. La resistencia en serie se calcula así. Resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R a la N. O sea, sumamos todas las resistencias que estén en serie una tras otra y encontramos la resistencia equivalente. La resistencia en paralelo se calcula diferente. 1 o el inverso de la resistencia equivalente es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más todos los inversos de todas las resistencias que estén en el circuito. El cálculo en serie está papa. Esmeralda ya regresó. ¿Alguien más llegaría? Aparte no, son todos los que estábamos. Entonces y
les decía que es muy simple la resistencia en serie, simplemente la sumamos. Y la resistencia en paralelo sí es un poquito más complicado. De hecho, ahí yo les voy a recomendar el uso de la calculadora. Ahorita les explico las dos metodologías que hay. Genoveva. Geno, ya mero no llegabas. Anótate en el chat para que te cuente la asistencia. Y salúdanos. Hola. Le caemos gordos, no nos quiere hablar. Ándele, ¿eh? ¿Ya levantaste la manita, ahora habla? No se te oye nada. Ya le cortaste. Bueno. Apúntate en el chat. Pon, escribe tu nombre o pon presente nada más para tomarte en cuenta la asistencia. Ahorita vamos, ya casi terminamos la primera sesión y regresamos a la segunda. Entonces, ¿cómo se calcula una resistencia? Hola, profe. Hola, Geno. ¿Tú de dónde eres, Geno? De aquí de San Felipe. Ándale, ya tenemos muchos dueños de San Felipe. Trabajo. Ok, entonces, la resistencia equivalente de un circuito en serie. Nos pueden dar los datos, dictarnos las resistencias, por ejemplo. Para ver cómo se hacen los dos cálculos, vamos a hacer un circuito. Nos dicen, dadas las resistencias, nos dicen R1 es igual a 3 ohm, R2 es igual a 4 ohm, y R3 es igual a 2 ohm. Calcular, inciso A, la resistencia equivalente, pero en serie. E inciso B, en paralelo. También la resistencia equivalente. Entonces, en serie, como vimos la formulita, es muy simple. ¿Cuántas resistencias tengo? Son 3. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3. Es decir, Sería 9. ¿Mandé? Sería 9, ¿no? ¿9 qué? Ah, ahorita sí. Sí, 3 y 4 son 7 y 2 son 9. 4 más 2 es igual a 9 ohms. Esas son simples. Ahora, en paralelo recuerden que no tenemos despejada ni siquiera la variable de la respuesta, porque ¿cómo nos dan la fórmula? 1 sobre la resistencia equivalente, o sea, el inverso. Como son 3 resistencias, voy a sumar 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Es decir, los inversos de sus resistencias. Esta es la única fórmula que, de hecho, les voy a pedir que ni siquiera le pongan las unidades más que hasta el final, para que no les echen mosca a la hora de los cálculos con las fracciones. Entonces, simplemente pondríamos 1/3 más 1/4 más 1/2. ¿Cuál es el común denominador de estos? Es un 12, ¿verdad? Sí. Esta es la primera técnica. Después de anotadas las resistencias, tenemos 3 maneras de hacerlo diferente. Una es esta, por medio de el mínimo común denominador. 12 entre 3 a 4 por 1, 4, más 12 entre 4 a 3 por 1, 3. 12 entre 2 a 6 por 1, 6. Entonces, esto va a ser igual a 13 doceavos. 13 doceavos. Pero ese no es el resultado. Aquí ya podemos poner los ohms. Pero ese no es el resultado. Nosotros vamos a obtener 1 sobre la resistencia equivalente
es igual a 13 doceavos de ohm. Aquí hay dos maneras diferentes dentro de... Todas las tres técnicas van a llegar a esta parte, ¿sí? Todas van a llegar a esta parte. Entonces, déjenme borrar ahorita esta parte y esta la resolvemos al final. Primero déjenme con las otras técnicas. Entonces, esta es técnica 1. Técnica número 2. Voy a omitir la fórmula y tengo un tercio más un cuarto más un medio. Técnica número 2. Tomo la calculadora y digo 1 entre 3, ¿y qué me da? 0.33. Aquí hay que usar 3 decimales. 1 entre 4 y me da 0.25. 0. 1 entre 2 más 0.500. Y los sumo todos. Los sumo todos. ¿Cuánto me da? Esto da 750, bueno, 0.33 más 0.250 más 0.5, 1.083, 1.083. Que si ustedes lo dividen, si ustedes dividen el 12 treceavos, 12 entre 13, les da, no, ese da 0.9. No, es que aquí ya lo tengo de una manera. Ahorita vemos. Ahí yo ya sumé todas las resistencias. La otra manera de hacerlo, y no la voy a apuntar, es que con la calculadora sumen esto para evitarse esto y les dé este resultado directamente. Esa es la tercera manera. Entonces, fíjense. Del 12 treceavos, me regreso al naranja, bueno, lo voy a hacer de este lado. Yo tengo 12 treceavos de ohm, pero eso es igual a 1 sobre la resistencia equivalente. Aquí yo puedo decir y cruzar este con este y este con este. Y decir lo siguiente. Como voy a tener R equivalente por 12, voy a tener 12 veces la resistencia equivalente, es igual a 1 por 13, es igual a 13. La resistencia equivalente es igual a 13 entre 12, y 13 entre 12, ¿a qué es igual? A 1.083. 1.083. ¿Qué es este resultado de acá? Este ya no lo da directo. La otra manera, la más matemática, la más elegante de hacer esto es, yo tengo 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 12 treceavos. Y digo, voy a multiplicar ambos, a elevar ambos a la menos 1. O sea, aplico el inverso a ambos lados de la igualdad. ¿Qué me queda? 1 a la menos 1, resistencia equivalente a la menos 1, 12 a la menos 1 sobre 13 a la menos 1. ¿Cómo me deshago de los exponentes negativos? Los muevo entre el numerador y el denominador. Entonces voy a obtener resistencia equivalente es igual a 1 y acá voy a tener 13 entre 12, que si se fijan, es esto de aquí. Esas son las maneras de llegar al resultado. La que ustedes quieran elegir va a ser la adecuada. Es cuestión del gusto de cada quien. A ver, déjenme, dejo de grabar, porque queda 1 minuto y medio.